Hola, en este vídeo vamos a ver un ejercicio de monopolio, concretamente uno que cayó en Murcia en el año 2021, que nos dice que tenemos un monopolio eléctrico donde el coste de producción es Q cuadrado entre 4 y la demanda viene determinada por 100 menos 4 veces el precio. Y se nos pide en primer lugar que obtengamos y representemos gráficamente el equilibrio del mercado. Iremos haciendo sucesivamente los distintos apartados, pero en este caso el apartado B lo dejamos para el final. Resolvemos A, C, D y E y finalmente el B. Obtenga y represente gráficamente el equilibrio de mercado. El monopolista alcanza su equilibrio, maximiza beneficios cuando el ingreso marginal es igual al coste marginal. Aquí tenemos los datos del ejercicio y aquí la condición de equilibrio. El ingreso marginal es la derivada del ingreso total respecto a la cantidad. Y el ingreso total, como sabemos, es igual a precio por cantidad. De la función de demanda obtenemos la función inversa de demanda, que es simplemente despejar el precio. Y obtenemos que el precio es igual a 25 menos Q cuartos. De esta función, despejando P, obtenemos que el precio es igual a 25 menos Q cuartos. Como sabemos que el ingreso total es igual al precio por cantidad, ya tenemos el precio, lo multiplicamos por la cantidad. Y tenemos que el ingreso total es 25Q menos Q cuadrado entre 4. Para obtener el ingreso marginal, derivamos esta función respecto a Q y tenemos finalmente que el ingreso marginal es 25 menos 1 medio de Q, que igualamos al coste marginal, que lo tenemos aquí. La derivada del coste total es 2Q entre 4, que es igual a Q medios. Igualando ambas funciones, 25 menos 1 medio de Q es igual a Q medios y tenemos que Q es igual, la cantidad de equilibrio es igual a 25 unidades físicas que venderá a un precio de 25 menos 25 entre 4 igual a 18,75 unidades monetarias. La función de precio la teníamos aquí. Y por último, calculamos el beneficio. Precio por cantidad menos coste total, 25 por 18,75 menos un cuarto de 25 al cuadrado, que esto da 312,5 unidades monetarias. Para la representación gráfica, representamos inicialmente la demanda, la función inversa de demanda sabemos que es P igual a 25 menos Q cuartos. Si le damos un valor de 0 a Q, el precio es 25, este punto de aquí. Si le damos un valor de 0 al precio, la demanda son 100 unidades, que es este punto de aquí. También necesitamos representar el ingreso marginal. El ingreso marginal es 25 menos 1 medio de Q, pues hacemos lo mismo. Q igual a 0, ingreso marginal 25, coincide este punto de aquí. Y el ingreso marginal es 0 cuando la cantidad es 25. En el monopolio, la demanda y el ingreso marginal salen del mismo punto. ¿De acuerdo? Respecto al coste marginal, es una función lineal, línea recta que parte del origen y que corta el ingreso marginal para Q igual a 25, que es este punto de aquí. Esta es la representación gráfica del monopolio. El monopolista maximiza beneficios cuando iguala el coste marginal con el ingreso marginal, punto A de la gráfica, que después traslada la función de demanda para ver cuánto están dispuestos a pagar los consumidores para esa cantidad. El excedente del consumidor es el área que queda por encima del equilibrio, este triángulo de aquí. Origen de la demanda, punto D y punto C, que podemos calcular como el área de un triángulo. El punto D, 18,75, que es el precio de equilibrio, la cantidad 25 y el precio 25. Luego el área del triángulo es 6,25, que es su altura, la diferencia entre 25 y 18,75 por 25, que es la base, dividido entre 2, que nos da 78,125. Y el excedente del productor es este área de aquí. Puntos D, C, A y origen, lo que queda por encima del coste marginal hasta el equilibrio. Aquí tenemos que se puede calcular de diferentes maneras. En este caso, a mí particularmente me gusta hacerlo como la suma de dos áreas. Este rectángulo, puntos D, C,
A y el ingreso marginal en el punto en el que corta el coste marginal y este triángulo. Por tanto, tendríamos que calcular el área de este rectángulo, pero necesitamos saber cuál es el coste marginal e ingreso marginal en el equilibrio. Para ello sustituimos la cantidad de equilibrio, por ejemplo, en el coste marginal, y tenemos que en ese punto el coste marginal, que es igual al ingreso marginal, es de 12,5 unidades monetarias. De manera que el excedente del productor es este rectángulo, 18,75 menos 12,5 su altura, por 25, que es la cantidad de equilibrio. Lo tenemos aquí. Más este triángulo, que es 12,5 de altura, del 0 al 12,5, por 25 dividido entre 2. Y esto da 312,5 unidades monetarias, que coincide con el beneficio, porque en este caso, en el monopolio y en general, el excedente del productor es igual a sus beneficios más los costes fijos. Como en este ejercicio no existen costes fijos, pues el excedente del productor coincide con su beneficio. Y el excedente total de la economía, la suma de los dos, 312 más 78,125, igual a 390,625. En el apartado C se nos dice que se regula el monopolio, que no se quiere que haya pérdida irrecuperable de eficiencia, que qué precio obligaría a obligar el Estado. Nivel de producción, y que analicemos el bienestar social, que es lo mismo que el bienestar de la economía, a través de los excedentes de consumidor y productor. Bien, si se comporta como una empresa competitiva, el precio es igual al coste marginal. Así que igualamos precio y coste marginal. Y despejando tenemos que la cantidad de equilibrio son 33,33 unidades físicas y el precio 16,67. En este caso el beneficio del monopolista sería de 277,8 unidades monetarias. Y aquí tenemos de nuevo la representación gráfica del equilibrio. Ahora el monopolista alcanza el equilibrio aquí, en el punto B, de acuerdo, donde el precio es igual al coste marginal. Y el excedente del consumidor sería todo este área de aquí, triángulo con origen, con vértices, precio igual a 25, puntos E y punto B. Y el excedente del productor, el triángulo formado por el origen de ordenadas, punto E y punto B. Calculando el área de ambos triángulos, tenemos el excedente del consumidor, del productor y el excedente total de la economía, que es mayor que el excedente social cuando actúa como un monopolio, porque el monopolio tiene una pérdida irrecuperable de eficiencia medida a través del excedente de la economía, que también se denomina coste social del monopolio, que es el área de este triángulo. Cuando se comporta como un monopolio, alcanza su equilibrio, maximiza beneficios en el punto A, lo lleva hasta la función de demanda para ver cuánto están dispuestos a pagar los consumidores, de manera que el excedente del consumidor, como comentamos en el apartado anterior, es este área de aquí, y el excedente del productor es este área de aquí, todo esto. Si observamos, cuando actúa como una empresa en competencia perfecta, el equilibrio de la economía, del mercado, mejor dicho, se alcanza en el punto B, el excedente del consumidor es todo esto, el del productor es todo esto, por lo tanto este triángulo queda incluido en el excedente, por eso se dice que el monopolio tiene una pérdida irrecuperable de eficiencia, es menos eficiente que la competencia perfecta, que coincide con este triángulo de aquí. La pérdida irrecuperable de eficiencia podemos calcularla como la diferencia entre el excedente total de la economía en competencia perfecta y el excedente total en situación de monopolio, y obtenemos que es 25,97. También se puede calcular como el área de este triángulo, que en este caso nos da 26,03, pues por todos estos decimales que tenemos por aquí. En el apartado D se nos dice que el regulador, el Estado, quiere establecer una subvención por unidad producida para que el equilibrio del monopolista coincida con el equilibrio en competencia perfecta. En este caso
se modifica la función de coste total, que ahora sería la inicial menos S, que es la subvención por unidad producida. Y el coste marginal sería Q medios menos S, que insisto es la subvención por unidad producida. Como ya se ha dicho, el monopolista alcanza su equilibrio cuando el ingreso marginal es igual al coste marginal. Igualamos Q medio menos S igual a 25 menos Q medios. Pero además sabemos que el objetivo del gobierno es que la cantidad producida o intercambiada sea igual a la cantidad de equilibrio en competencia perfecta, que sabemos que es 33,33. Pues en esta igualdad sustituimos Q por 33,33 y obtenemos que la subvención en este caso es de 8,33 unidades monetarias. Es decir, que si el Estado subvenciona al monopolista con 8,33 unidades monetarias por unidad producida, se obtiene el equilibrio, se intercambia la misma cantidad que en competencia perfecta. En el apartado E se nos plantea un caso de discriminación de precios. Es decir, el monopolista ha podido determinar que tiene dos grupos de consumidores diferenciados con funciones de demanda, el primer grupo 100 menos 3 veces el precio y otro cuya función de demanda es 100 veces menos 100 menos el precio. Determinar el nuevo equilibrio del monopolista discriminando precios. Bien, cuando discrimina precios, el monopolista alcanza el equilibrio cuando el ingreso marginal obtenido con el grupo de consumidores 1 es igual al obtenido con el grupo de consumidores 2 e igual al coste marginal. El coste marginal ya lo conocemos de apartados anteriores, que es igual a Q entre 2, Q medios. Y ahora vamos a calcular el ingreso marginal. El precio del primer grupo, porque ahora tenemos dos precios, el monopolista discrimina y le vende a un grupo a un precio y a otro grupo a otro. Para calcular el ingreso marginal del primer grupo necesitamos conocer primero su ingreso total. Para ello despejamos el precio de esta función y nos queda que el precio es igual a 100 menos Q1, que es la cantidad que se le vende al primer grupo de consumidores dividido entre 3. Para obtener el ingreso total multiplicamos el precio por la cantidad y obtenemos que es 100Q1 menos Q1 cuadrado entre 3 y ya derivamos respecto a Q1 para tener el ingreso marginal, que es 100 menos 2Q1 entre 3. Lo mismo se hace con el segundo grupo de consumidores. Hallamos su precio despejando de la función de demanda, el ingreso total multiplicando por la cantidad que se le vende a este grupo y el ingreso marginal derivando el ingreso total. Y a continuación se iguala el coste marginal a cada una de las funciones de ingreso marginal. Y además sabemos que la cantidad total que vende el monopolista es igual a la suma de la cantidad que vende al primer grupo más la cantidad que vende al segundo grupo. Por lo que podemos sustituir Q por Q1 más Q2. Y nos quedan estas dos ecuaciones. Q1 más Q2 entre 2 igual al ingreso marginal del primer grupo, Q1 más Q2 entre 2 igual al ingreso marginal del segundo grupo. Y de ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, despejamos inicialmente de la ecuación 2 Q1 y tenemos que Q1 es igual a 200 menos 5 por Q2 y sustituimos esto en la ecuación número 1, que las tenemos aquí las dos. Y nos queda que 200 menos 5 Q2 más Q2 entre 2 es igual a 100 menos 2 que multiplica a 200 menos 5 Q2 entre 3 y operando obtenemos que Q2 es igual a 37,5 unidades físicas. Una vez que tenemos Q2, como sabemos que Q1 es igual a 200 menos 5 Q2, obtenemos que la cantidad del primer grupo es 12,5 unidades. Y para verificar que el ejercicio es correcto, como sabemos que el monopolista alcanza el equilibrio, maximiza sus beneficios cuando el ingreso marginal del primer grupo es igual al del segundo grupo y a su vez igual al coste marginal, pues sustituimos las cantidades de equilibrio en cada una de sus funciones y obtenemos que todas son iguales a 25. El ingreso marginal del primer grupo es 25, el ingreso marginal del segundo grupo es 25 y el coste marginal es 25. A continuación, calculamos el precio de cada uno de los grupos. Ya teníamos las funciones de precio del mismo apartado.
y el beneficio es igual al precio del grupo 1 por la cantidad que se le vende más el precio del grupo 2 por la cantidad que se le vende menos el coste total. Y el monopolista obtiene un beneficio de 2.083,37 unidades monetarias. En el apartado B se nos pide que obtengamos la relación que existe en el equilibrio entre la elasticidad de la demanda y el índice de Lerner. Nos referimos ahora al equilibrio inicial, que recordamos eran 25 unidades físicas vendidas a un precio de 18,75 unidades monetarias. En este apartado lo primero que tenemos que saber es qué es el índice de Lerner. El índice de Lerner es una medida del poder del monopolio, que vamos a llamar L. Cuando L es igual a 1, es un monopolio puro, tiene poder absoluto en el mercado. Establece el precio que le parece oportuno porque los demandantes tienen muy poco poder. Cuando L es igual a 0, es una situación de competencia perfecta. La empresa que oferta no tiene ningún poder en el mercado. Y la fórmula para calcular el índice de Lerner es igual al precio menos el coste marginal dividido entre el precio. Como en competencia perfecta, precio es igual a coste marginal, el numerador es 0 y el índice de Lerner es 0. Pero aquí no nos piden solo que se calcule el índice de Lerner, también nos dicen o nos piden que obtengamos la relación que existe en el equilibrio entre la elasticidad de la demanda y el índice de Lerner. Entonces, en este apartado tenemos que hacer lo siguiente. Lo primero es calcular el ingreso marginal. El ingreso marginal es igual a la derivada del ingreso total respecto a la cantidad, que podemos expresar también como la derivada de precio por cantidad respecto a la cantidad. Y esto es la derivada de un producto, que es igual al primero derivado por el segundo sin derivar, más el segundo derivado por el primero sin derivar. La derivada del precio respecto a la cantidad la expresamos igual, derivada del precio respecto a la cantidad por el segundo sin derivar, que es Q, más la derivada del segundo, que es la derivada de Q respecto a Q, es 1 por el primero sin derivar, que es P. De manera que nos queda la derivada del precio respecto a la cantidad por la cantidad más el precio. Y ahora se hace lo siguiente, se multiplica y divide el primer sumando por P. Esto de aquí, la derivada del precio por la cantidad por Q. Multiplicamos y dividimos por P. Y nos queda la derivada del precio respecto a la cantidad por Q dividido entre P por el precio, más el precio que lo tenemos aquí ya. Y si nos fijamos, esto es la inversa de la elasticidad del precio respecto a la demanda. Esto es la elasticidad del precio respecto a la demanda y aquí lo tenemos de manera inversa. Si a todo esto le sacamos factor común el precio, nos queda que el precio por 1 menos 1 dividido entre la elasticidad del precio respecto a la demanda. Fijaros que este más ha pasado a menos porque la elasticidad demanda-precio siempre es negativa. De manera que podemos expresar el ingreso marginal como el precio multiplicando a 1 menos 1 dividido entre la elasticidad demanda-precio. Y ahora añadimos que en el equilibrio del monopolista el ingreso marginal es igual al coste marginal, con lo que en la fórmula del índice de Lerner podemos sustituir el coste marginal por el ingreso marginal porque son iguales. Y nos quedaría la fórmula expresada así, como el precio menos el precio que multiplica a 1 menos 1 dividido entre la elasticidad demanda-precio y todo a su vez dividido entre el precio. Y ahora, operando aquí, tenemos que precio entre precio es 1, menos precio entre precio, que es 1, que multiplica a 1 menos 1 dividido entre la elasticidad demanda-precio. Quitamos este paréntesis y nos queda que 1 menos 1 más 1 dividido entre la elasticidad demanda-precio. 1 menos 1 se van y nos queda que el índice de Lerner es igual a 1 dividido entre la elasticidad demanda-precio. Y ya tenemos lo que se nos pedía inicialmente de la relación que existe en el equilibrio entre la elasticidad de la demanda y el índice de Lerner. Ya por último, calculamos la elasticidad demanda-precio en el equilibrio, que es igual a 3,
por lo que el índice de Lerner es igual a 1 entre 3, 0,33. Lo calculamos también con la fórmula, vamos a llamarla así, original, y nos queda que 18,75 menos 12,5 dividido entre 18,75 es igual a 0,33. Y con esto queda finalizado este apartado y este ejercicio en el que hemos repasado diferentes aspectos del monopolio. En mi opinión, este ejercicio del examen de Murcia es muy completo y espero que os haya servido y os ayude a entender estos ejercicios. Un saludo y ánimo con el estudio, ánimo con la oposición.